Hola, mi nombre es Oscar Castillo, ingeniero agrónomo, director agronómico de Bioplanta Palmera para el Desarrollo. Llevo 10 años en el sector palmicultor y nos encontramos en la finca Buenos Aires, en el municipio de Turbo, Antioquia. ¿Sembrarías palma con algún otro cultivo integrado para los primeros 3 años? Por supuesto, es una muy buena opción en el caso de productores de pequeña escala con el objetivo de encontrar recursos en la etapa improductiva del cultivo. ¿Sembrar híbrida o guinensis? ¿Por qué? Depende mucho de las condiciones del cultivo y lo que se pretenda con el producto final. Hoy en Colombia, de cada 10 hectáreas que se siembran de palma, 6 son de híbrido porque es una muy buena solución para los temas sanitarios que se enfrentan en el cultivo. ¿Qué opinas de las distintas variedades de palma híbrida? ¿Por qué? Son muy buenas en cuanto a la tolerancia de enfermedades, sin embargo hay unas que tienen más trazabilidad, más de 30 años, y algunas tienen la característica de tener alto oleico. ¿Qué densidad utilizar en cultivo híbrido? ¿10x10 o 9.5x9.5? ¿Por qué? En 9.5 metros, esto debido a que se encuentra más rápido el punto de equilibrio que con otras densidades. Ya 9 metros, que es la densidad guinensis, es muy difícil porque hay una competencia muy grande entre plantas y se afectan las labores culturales a desarrollar. ¿Qué metodología de polinización usan y por qué? Actualmente utilizamos aplicación de polen y 2 repasos con ANA, con el regulador de crecimiento, esto debido a garantizar la formación del racimo y mejorar la tasa de extracción de aceite. ¿Implementan polinización con escalera? ¿Por qué? En el momento no es una práctica que se lleve comúnmente, aunque se están haciendo algunas evaluaciones debido a la altura de la palma. ¿Cuál método de transporte de fruta prefieres? ¿Cablevía o carreteras? ¿Por qué? En la actualidad hemos visto que funciona muy bien un método combinado, donde se utilicen las vías para llegar a todos los puntos de la finca y se aprovechen las bondades de los cables para el transporte tanto de insumos como de fertilizantes, y se cuide también la estructura del suelo con este sistema. ¿Búfalos, mulas? ¿Qué método de transporte usan? ¿Por qué? Los dos métodos funcionan muy bien, porque hay que tener en cuenta la topografía del terreno y por supuesto tener un sitio adecuado para la manutención de estos animales. ¿Cómo saber qué necesita mi finca para poder tener una fertilización adecuada? Hay varios elementos a tener en cuenta. Lo principal es las demandas de nutrientes que exige cada material en las diferentes zonas. También una información que se toma a nivel del tejido foliar y por supuesto conocer las características de los suelos donde está instalado el cultivo. ¿Cuáles son los errores típicos en el manejo de la nutrición de una finca de palma? No conocer las demandas nutricionales ni las características del suelo. ¿Qué cantidad de fertilizante debería consumir una planta en promedio y con qué frecuencia realizar la fertilización? La cantidad de fertilizante depende de la productividad. Más o menos para sostener 40 toneladas por hectárea año estamos utilizando de 10 a 12 kilogramos por palma. La idea es lo más fraccionado posible, ojalá entre 9 y 11 ciclos al año. ¿Cómo hacer un manejo progresivo de aumento de consumo por planta cuando mi plantación pasó por abandono o mala nutrición? Es importante tener en cuenta que bajo estas condiciones la productividad y la floración se afecta. Lo que se podría hacer es un buen análisis de suelo, foliar y darle a la palma la nutrición de una forma muy sostenida y fraccionada. ¿Existe algo como una fórmula ideal para nutrición? En realidad no. La nutrición depende del tipo de material, del tipo de suelo y de las productividades que da cada cultivo. Entonces no hay una fórmula, sino conocer las condiciones de los materiales y por supuesto de las zonas. ¿Con qué frecuencia deberían de realizarse los análisis foliares y de suelos, tanto químicos como físicos? ¿Por qué? Es importante tener mínimo un análisis foliar al año, aunque es recomendable en ciertas parcelas tomar análisis bimensuales de suelo cada año y también incluir un análisis biológico, que es súper importante para comprender bien la nutrición de los cultivos. ¿Por qué es necesario tener un mapa de suelos en la finca? Es necesario el mapa porque nos permite conocer las diferentes texturas, las condiciones de suelo, por ejemplo, el pH. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la aplicación de materia orgánica en el suelo? Ejemplo, el raquis de fruta. Los beneficios son múltiples ya que se mejoran las condiciones de estructura del suelo,
el contenido de materia orgánica hace nutrientes más disponibles. En el caso de la palma de aceite se estimula mucho el sistema de raíces, por lo tanto se optimiza la nutrición, y el objetivo para llegar o mantener 50 toneladas de fruta por hectárea es tener suelos con el 4.5 a 5% de materia orgánica. ¿Qué opinas acerca del uso del riego en el cultivo de palma? ¿Qué tan indispensable es contar con un sistema de riego? Es importante tener en cuenta este factor, sobre todo en materiales híbridos en zonas donde la precipitación es baja, menos de 150 milímetros mes, ya que ese factor determina la floración y la productividad. Es muy importante el riego. ¿Qué parámetros tomarías en cuenta para pensar en integrar un sistema de drenajes en la plantación? Es importante conocer factores como la textura del suelo y el movimiento del agua tanto superficial como subterránea. ¿Cuál es el manejo que le darías a una planta enferma con pudrición de cogollo? Lo importante es tener en cuenta los factores predisponentes, tener unos suelos muy bien drenados, unas plantas muy bien nutridas y por supuesto un material altamente tolerable a la enfermedad. Si se presenta un caso de pudrición de cogollo, hay que tener un ejercicio de detección temprana, intervención inmediata, retirar el tejido y hacer las aplicaciones químicas recomendadas por el asistente técnico. ¿Qué otras enfermedades son las que más problemas presentan para cada etapa de la palma? Las principales enfermedades de la palma son marchitez letal, marchitez sorpresiva, anillo rojo, pudrición de cogollo, y se puede dar independiente de la edad de la palma. ¿En qué etapa de la planta es más vulnerable a plagas o enfermedades y cómo manejarlas? Todas las etapas del cultivo son vulnerables a plagas y enfermedades, por lo tanto, la estrategia número 1 es la detección temprana, intervención inmediata en cada caso. ¿Crees importante utilizar trampas para el manejo de insectos plaga que afectan el cultivo? Sí, es muy importante, sobre todo en el caso de Rhynchophorus palmarum, que obedece mucho al tema de trampeos y ha causado grandes estragos sanitarios en el país. Para el control de plagas, ¿qué tipo de manejo prefieres, químico o biológico? Prefiero el control biológico, ya que en los ecosistemas hay gran diversidad de microorganismos que nos ayudan al control de plagas, y si los umbrales se exceden lo permitido, ahí sí haría alguna intervención química, pero preferiblemente control biológico. ¿Cómo controlas las labores de polinización? Ejemplo, supervisores, marcación de hoja o tecnología. Lo primero es tener personal altamente formado y calificado, y entre más tecnología haya inmersa en el registro de datos, mucho mejor. ¿Qué piensas sobre el uso del polen para la polinización y su impacto en la producción? El uso de polen es muy importante en materiales híbridos, ya que de él depende la formación del racimo. La polinización es la labor principal en este tipo de materiales. Sin el polen no habría una producción sostenible. ¿Qué metodología, en tu opinión, es la mejor para realizar la polinización y con qué regularidad? Actualmente la metodología que se utiliza es aplicación de polen a los 7 días el primer repaso con ANA y a los 14 días el segundo repaso de ANA. ¿Qué herramienta utilizas para contar las flores en campo? ¿Contadores de mano, rosarios, jaco? Hay diferentes herramientas para contar las inflorescencias. Lo importante es que el trabajador lo haga a conciencia, ya que con esta información se toman grandes decisiones en los cultivos. ¿Qué indicadores son los que más tomas en cuenta en la plantación? Los indicadores principales es productividad, toneladas de fruta por hectárea año, inflorescencias polinizadas palma mes, racimos cosechados palma mes, peso promedio del racimo y el estándar de los indicadores de sanidad. ¿Cuántas hectáreas consideras que debe recorrer un polinizador al día? No hay un número mágico de recorrido, esto depende de la altura de la palma, de las condiciones del cultivo, y es importante tener en cuenta la calidad que le exijamos a cada uno de los colaboradores. ¿Cuáles son los principales retos para la producción de palma hoy en día? Los principales retos, seguir encontrando mercados para, en este caso, el aceite alto oleico, y lo que hay detrás de la oleoquímica en cuanto a vitaminas, tocofenoles, antioxidantes. Creo que es un camino grande que hay por explorar. ¿Cuál es la productividad por hectárea promedio que genera una finca en tu zona? La productividad depende mucho del año de cosecha. Para el año 1 estamos hablando de 10 toneladas por hectárea, para el segundo año 17 toneladas, tercer año 32, cuarto año sobre las 40 toneladas. ¿Crees en el uso de variedades resistentes a enfermedades? ¿Crees que las entidades públicas deberían trabajar en esto? Sí, creo en el uso de variedades con mejoramiento. De hecho, los materiales híbridos son producto
y por supuesto que las entidades públicas deben participar en este escenario, las instituciones y el sector privado. Creo que es la única manera de seguir sacando la palmicultura de Colombia adelante. ¿Qué crees que puede cambiar en los próximos años? El tema sanitario definitivamente representa grandes retos, los microorganismos se van transformando, van mutando y debemos estar cada día más preparados para enfrentar esos retos en esta palmicultura tropical. ¿Qué tipo de tecnología te gustaría que estuvieran inventadas? Me gustaría mucho que tuviéramos más uso de drones para la polinización asistida y a futuro para la cosecha cuando las palmas tengan una altura considerable. ¿Prefieres rentabilidad o productividad? Considero que son dos conceptos que deben ir de la mano, debemos ser altamente productivos, pero por supuesto con la rentabilidad siempre presente, ya que esto es un negocio y esos dos conceptos deben ir ligados. ¿Cuáles han sido los peores errores que has cometido? ¿Qué lecciones le ha dejado? Creo que el principal error es traer un paquete tecnológico de otra zona del país a esta zona, y las lecciones es primero conocer las condiciones climáticas de suelo y la oferta ambiental para poder reestructurar todo el paquete tecnológico de labores culturales. ¿Cuáles son los errores típicos que ves en otras plantaciones? No tener una buena asesoría, nutrir las palmas sin el conocimiento del suelo y de sus análisis, y cerrar las puertas y no permitir que haya una interacción de conocimientos con los demás actores. ¿Qué cambios has visto en la agroindustria de palma? ¿Cuáles te gustan? ¿Cuáles no debieron ocurrir? El principal cambio es la aparición de los materiales híbridos que definitivamente revolucionan la palmicultura en América tropical. Creo que es el principal cambio de los últimos años. ¿Cuáles son los principales retos que ves en los próximos años? El principal reto, seguir aumentando la productividad, no solo de racimos de fruta fresca, sino de toneladas de aceite por hectárea, que es finalmente el indicador que nos mueve a todos. ¿Cómo hicieron para mantenerse en los momentos difíciles? Siendo más productivos. En la medida que hemos sido más productivos, hemos logrado sortear los temas difíciles, sobre todo en el precio del aceite. ¿Qué pregunta le harías a técnicos en Ecuador, Colombia o México? Importante conocer cómo van con la implementación de los diferentes materiales híbridos en estos ecosistemas y qué potencial ven en el mercado del aceite alto oleico. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Invitarlos a conocer cada vez más el material híbrido alto oleico, que hoy en día es la opción para la palma de América tropical, con excelentes productividades y excelente tasa de extracción de aceite.